nuevamente al canal de YouTube Teología en Arroz y Habichuela. Mi nombre es Luis Ortiz y en esta ocasión vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Juan. Y para comenzar quiero tocar o mencionar los puntos que vamos a estar estudiando. Vamos a estar mirando lo que es el estilo en que fue escrito el Evangelio según San Juan. Vamos a repasar o vamos a tocar de manera bastante rápida lo que son algunas fiestas o tradiciones judías que nos van a facilitar lo que va a ser la parte final del estudio, que va a tratar acerca de la estructura del Evangelio según San Juan. Si entendemos básicamente lo que son ciertas fiestas judías o ciertas tradiciones judías, vamos a encontrar que de manera muy interesante el apóstol Juan utiliza de referencia la celebración de alguna de estas fiestas o de estas tradiciones como marco para dividir las distintas secciones en que está escrito el Evangelio según San Juan. Ahora, para aquellos que por primera vez nos visitan en el canal Teología en Arroyo Habichuela, y como introducción al estudio del Evangelio según San Juan, es importante que todo el que esté estudiando el Evangelio según San Juan tenga muy claro a quienes fundamentalmente el apóstol Juan dirigió su escrito. Y lo primero es que el apóstol Juan dirigió su evangelio a dos grupos particulares. Número uno, los cristianos de origen judío. Los cristianos que tenían la necesidad de reforzar aspectos relacionados a su fe en Jesús, porque estaban en continuo conflicto cuando se iban a la sinagoga o se enfrentaban a hermanos judíos, ¿verdad? De ellos, pues tenían que presentar evidencia de que Jesús verdaderamente era el Mesías esperado. Por el otro lado, también está dirigido este evangelio a cristianos de origen gentil o griego que están constantemente, que el apóstol Juan en este caso también tiene que atender aspectos que de alguna forma estaban entronizados o estaban muy presentes en la mentalidad del griego por todo el tema de la filosofía griega y toda la religión politeísta que ellos conocían. Así que el apóstol Juan en este escrito, en este tratado, ¿verdad?, que conocemos nosotros como el Evangelio según San Juan, tiene como grupo focal a estas dos poblaciones: cristianos de origen judío y cristianos de origen griego o de origen gentil. Hay una cosa muy importante, es que en el contexto del Evangelio según San Juan, el apóstol presenta a Jesús a los griegos en función de lo que eran las creencias o lo que son las creencias todavía hoy en día de muchos griegos. Presenta a Jesús de una forma para los griegos, y a los judíos cristianos le presenta a Jesús de otra forma. En el caso de los cristianos de origen griego o gentil, presenta a Jesús en función de lo que eran sus creencias como algo más que una divinidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los griegos creían en que podían haber hombres que fuesen divinidades, que fuesen dioses. E incluso en el contexto de la mitología griega vemos personajes que se presentan en sus escritos que podían ser dioses o semidioses. Un ejemplo de un semidios, ¿verdad?, que es de los más conocidos y que la mención de incluso refranes pueden servir de referencia de lo que es el conocimiento popular de estos conceptos que no necesariamente han sido estudiados por todas las personas, pero que el conocimiento popular y la utilización de esos dichos facilitan el entendimiento de qué era lo que se enseñaba. Uno de estos, y a lo que me estoy refiriendo, es al personaje de Aquiles. En la épica griega, la Ilíada, se presenta a Aquiles como un semidios que en su momento, de acuerdo a la mitología, cuando se supone que fue sumergido en aguas de inmortalidad, no fue sumergido en su totalidad, quedó el talón descubierto, y en ese sentido, pues el talón era el área vulnerable, era el área
él era inmortal todo excepto su talón. Y en la épica, en la Ilíada, que estudiamos, los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad, en la clase de humanidades, murió precisamente con una flecha en su talón. Así que Juan presenta a los griegos específicamente que Jesús es más que un Dios, más que una divinidad. Jesús es la divinidad, es el único Dios verdadero. Así que Juan argumenta en su escrito, en su tratado, acerca de Dios, de Jesús, como el único y verdadero Dios. En el caso de los judíos, y estamos haciendo esto a manera de repaso para aquellos que por primera vez nos visitan, en el caso de los judíos, Juan presenta a Jesús como algo más que un Mesías. Los judíos, en función de los profetas, ¿verdad?, que conocemos del Antiguo Testamento y que forman parte de las Sagradas Escrituras del pueblo judío del tiempo de Jesús y de aún en el tiempo presente, los judíos esperaban, y hoy en día todavía algunos de ellos, en la medida que no han recibido a Jesús como su Mesías, todavía están esperando a un Mesías, esperaban a un Mesías. Y en el contexto de la utilización del término Mesías para los judíos, el término Mesías es un ungido, un escogido, una persona seleccionada. Y en el contexto de los judíos y de la historia antigua de los judíos, del pueblo de Israel, hubo distintos mesías, hubo distintos hombres escogidos, ungidos para realizar labores particulares. En ese sentido, podemos ver a un escogido o a un ungido o a un Mesías, que de alguna forma pueden ser incluso tipo de Jesús, tipo de el Cristo que nosotros conocemos. Tenemos un ejemplo clásico, es Moisés, ¿verdad?, que es un hombre escogido, señalado por Dios para realizar una tarea específica, que fue libertar al pueblo hebreo de la esclavitud egipcia. También tenemos a otro que fungió como Mesías, que fue Josué, que no solo que tomó el batón y llevó al pueblo que fue libertado por la dirección de Dios a través de Moisés, y logra conquistar la tierra prometida. Tenemos más adelante otro personaje muy importante en la historia del pueblo de Israel, que se identifica también con características de Mesías, porque fue ungido, y me refiero en ese caso a David. Ahora, Juan presenta al pueblo de Israel y le da argumentos a los cristianos de origen judío para que se pueda establecer una diferencia, se pueda establecer una distinción de los mesías que habían, o los escogidos que el pueblo de Israel había tenido, que muy bien se parecía el concepto que muchos de ellos tenían presente a lo que ellos estaban esperando. Ellos podían estar esperando un Mesías o un hombre ungido o escogido por Dios para realizar una labor específica de liberación del pueblo de Israel del yugo romano. Así que Juan, cuando se enfrenta a los judíos cristianos, establece que Jesús es más que un Mesías, que Jesús es más que un escogido, que Jesús es más que un ungido, similar a lo que ellos habían recibido previamente en distintas etapas de la historia del pueblo judío. Jesús, Juan lo presenta como el Mesías, no como un Mesías, como el Mesías, como el escogido, como el unigénito Hijo de Dios. Y no solamente como el unigénito Hijo de Dios, sino que lo presenta como Dios mismo. Así que es importante que en medio de lo que estamos estudiando, pues tengamos conceptualmente claro una serie de datos que son importantes, que de entrada los podamos comprender, los podamos manejar, para poder en el proceso de estudio del Evangelio según San Juan
hacer mejor acopio, podamos obtener un mejor entendimiento de cada una de los datos o de la información que vamos a estar recibiendo a través de este estudio. ¿Okay? Así que bien importante, mencioné que vamos a estar repasando, vamos a estar viendo lo que es el estilo del Evangelio según San Juan. Vamos a estar repasando unas tradiciones o fiestas judías para poder entender mejor lo que es la estructura en la cual está escrito el Evangelio según San Juan. Hemos estado hablando en todo momento de la influencia del conocimiento griego en la manera en la cual el apóstol Juan presenta el Evangelio. Y cuando miramos el primer estudio, cuando abordamos el estudio del Evangelio según San Juan y abordamos todos estos temas en el primer estudio, planteamos que por el Evangelio según San Juan haber sido escrito en griego, teníamos que tener sumo cuidado en cómo interpretábamos determinados términos, porque si cometemos el error de pensar que el significado está limitado a lo que conocemos de ese término en castellano, y utilizábamos el ejemplo de la palabra verbo, que viene del griego logos, y vimos toda la connotación que tiene el término logos en el contexto del griego y en el contexto de lo que el apóstol Juan está presentando en el evangelio en su evangelio, cuando se refiere a Jesús como el verbo o como el logos, ¿verdad? Así que estamos claros acerca de que es importante, y no pretendemos entrar en un estudio ni de filosofía griega ni de estudios de civilizaciones de Occidente, pero es importante que tengamos unos conceptos más o menos claros que nos faciliten. Y en ese ánimo quiero compartir en esta parte, en esta etapa todavía inicial, y no me quisiera alargar, pero estamos estudiando y la intención, entre otras cosas, es poder compartir algún conocimiento que nos ayude, que le ayude a usted que nos está visitando a poder entender unas cosas que lo van a ayudar a usted para la vida, para poder ser un cristiano con un conocimiento más claro de las enseñanzas que en este caso el apóstol trató de traer, para que nosotros podamos tener herramientas para vivir de una forma mucho más sólida nuestra fe. Entonces, ahí en el primer estudio mencioné dos escuelas de filosofía, por decir, mencioné por un lado a Heráclito y por el otro lado mencioné al estoicismo, que era una escuela de filosofía. Pero en este caso quiero mencionar al que posiblemente es el filósofo más importante y más estudiado, ¿verdad? De los estudios de humanidades, y básicamente me estoy refiriendo a Platón. Platón, su obra máxima se conoció que La República, fue el escrito más importante de Platón. Y Platón en ese escrito de La República incluyó una alegoría conocida como el mito de la caverna. Y en el mito de la caverna, Platón presenta una caverna que está dividida, vamos a mencionar que en el medio, por una pared, una caverna oscura. En el medio hay una pared que no llega hasta el techo de la caverna. Vamos a pensar que hay una pared a media altura, y en esa pared están recostados, ¿verdad? Su espalda está recostado unos hombres que están encadenados a esa pared. En la parte de atrás de la pared donde están recostados y encadenados esos hombres, hay otros hombres que están cargando unas imágenes, cargan
unas imágenes, pero entonces a la espalda de esos hombres que están cargando las imágenes, que están más altas que la pared a la que están encadenados y recostados los hombres, ellos levantan las imágenes y en la parte de atrás de ellos hay una fogata. Cuando esa fogata hace que se proyecte en la pared en la que están, hacia donde están mirando los hombres que están encadenados, la sombra de las imágenes que ellos están cargando. Por un lado tenemos una pared, en un lado tenemos de esa pared unos hombres encadenados, en el otro lado tenemos unos hombres cargando unas imágenes que sobresalen de la pared, y en la parte de atrás de las imágenes que son cargadas por estos hombres hay una fogata, y esa fogata hace que en la pared donde están los hombres encadenados se proyecte la sombra de las imágenes que ellos cargan. Uno de los hombres que están encadenados, según el mito, ¿verdad?, que es una alegoría, es una serie de símbolos que pueden ser de aplicación y que les vamos a buscar una aplicación en este momento. Uno de los hombres es liberado, y ese hombre es liberado o él se suelta. Honestamente, la memoria no me ayuda a recordar ese detalle en específico. Esto lo estudiamos hace muchos años. Entonces este hombre se libera o es liberado y sale al exterior de la caverna. Cuando sale al exterior de la caverna se da cuenta que las cosas no eran como él las había estado viendo. Ve que hay una luz, hay un sol que produce una luz todavía más poderosa que la de aquel fuego que él pudo apreciar cuando fue liberado inicialmente, y pudo ver que las cosas realmente eran distintas y que lo que habían estado viendo proyectado en la pared había sido solamente la sombra de algo que estaba siendo cargado y utilizado para que las personas que estaban viendo hacia la pared vieran lo que aquellas determinaban que podían ver. Lo que quiero utilizar y la aplicación que le vamos a estar dando a esto, que es importante, y lo estoy trayendo como datos que pueden ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento y que puede tener aplicaciones incluso en el contexto de lo que estamos haciendo. Lo que quiero traer con esto es que hay algo más, hay un conocimiento todavía más profundo, y hay circunstancias o hay situaciones que limitan la posibilidad de quienes en ocasiones incluso traen a nuestra referencia o a nuestra consideración la palabra, y ciertamente las limitaciones de tiempo, la limitación que puede representar el tener una población sumamente variada de personas de distintos trasfondos, limitan el que posiblemente se pueda compartir la profundidad del conocimiento que el Señor nos puede poner. El Señor no solamente pone a nuestra disposición para que nosotros a través de ese conocimiento podamos alcanzar niveles de mayor profundidad en cuanto a entender y conocer mejor a Dios, y conocer mejor y tener niveles de revelación mayor a través del estudio de su palabra, para a su vez ese conocimiento y ese nivel de revelación poder utilizarlo en favor de nuestra vida, en favor de tu vida y en favor de tantas vidas que necesitan conocer que Jesús vino a este mundo, vino y se hizo humano. El Logos se encarnó por encima de todo para traer libertad, felicidad y vida a todos los seres humanos, a toda la humanidad. Y esa es la aplicación que le estamos dando en ese sentido a lo que conocemos como el mito de la caverna. Hay algo más. En la medida que nos expongamos, vamos y profundicemos, podemos ver que el conocimiento puede ser ilimitado, que lo que el estudio nos va a regalar y la asistencia del Espíritu Santo en ese proceso es poder alcanzar niveles y unas profundidades en términos de conocimiento que nos van a enriquecer y nos van a ayudar a vivir más felices y enfrentar las situaciones que se nos presenten en la vida con herramientas que nos ayuden a salir airosos, victoriosos, no importa las crisis, no importa las situaciones a las que tengamos que enfrentarnos. ¿Okay? Así que
Eh, Vamos ahora habiendo hecho esta introducción, y lamento si me alargué un poquito, pero vamos entonces a ir a lo que es el estudio propiamente. Mencioné que vamos a estar mirando lo que es el estilo de la redacción, vamos a estar viendo algunas fiestas o tradiciones judías, pero no quiero llevarme el crédito de absolutamente de todo lo que estamos haciendo. Lo que vamos a estar compartiendo, y quiero ser responsable en términos de referencias, y que igualmente, si usted tiene la posibilidad de adquirir material de estudio para ayudarse en, este tipo de actividad, yo en términos del material que vamos a estar compartiendo, estoy utilizando de referencia la Biblia de las Américas, estoy utilizando la Biblia arqueológica, estoy utilizando la Biblia de Jerusalén, ¿okay? Y además de eso estoy utilizando una página de internet, página del Seminario Teológico Birmingham, y voy a poner en las referencias de este estudio, van a aparecer todas estas referencias para beneficio de ustedes. Además de eso, tengo la intención de ayudar, y si alguno de ustedes tiene el interés de, una vez completemos el estudio, pues comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, podemos hacerle llegar el bosquejo que vamos a estar utilizando para poder completar este estudio. Pueden comunicarse, y también va a aparecer en las notas del estudio que aparece en el canal de YouTube, y el correo electrónico es teología en arroz y habichuela, corridito, teología en arroz y habichuela @gmail.com. ¿Okay? Teología en arroz y habichuela @gmail.com. ¿Cuál es el estilo en que Juan escribió el Evangelio? Pues básicamente Juan escribió el Evangelio según San Juan en forma de narración, ¿verdad? Es un estilo narrativo. Ahora, en el contexto de el tiempo en que Juan escribe, no solamente es un tratado escrito a manera de narración, sino que es un tratado apologético. ¿Por qué es apologético? No es la apologética como nosotros la conocemos en el contexto actual, en donde se utiliza referencias bíblicas y se apoyan por, por descubrimiento científico para poder sustentar la veracidad, ¿verdad?, de lo que aparece en las escrituras y ese tipo de cosas, sino que Juan utiliza referencias de escrituras, de las sagradas escrituras del pueblo judío, en el caso de cuando se dirige a los judíos, y esas referencias de las sagradas escrituras conocidas por todos los judíos, él apoya que el cumplimiento de esas referencias bíblicas o de las sagradas escrituras judías que él menciona son de alguna forma cumplidas en Jesús, ya fuese por afirmaciones que Jesús hizo de sí mismo, o por milagros o señales extraordinarias que Jesús realizó, que confirmaron en su persona el cumplimiento de esa referencia que, que, que Juan utiliza en el escrito, en el Evangelio, ¿verdad?, según San Juan. ¿Okay? Así que el estilo básicamente es narrativa, es una narración, pero tiene un enfoque apologético, porque, como mencioné, por un lado tiene la intención de refutar los conceptos que los griegos tenían dentro de su acervo cultural e intelectual, y por el otro lado también tiene la intención de refutar o de confirmar el cumplimiento
de datos contenidos en las profecías del Antiguo Testamento, confirmar su cumplimiento en la persona de Jesús, como mencioné, ya sea por afirmaciones que Jesús hizo acerca de su propia persona, o por señales o acciones o milagros que Jesús realizó, que confirmaban que verdaderamente Él era aquel de quien se había escrito. Así que eso es lo primero. En lo que tiene que ver con el repaso de determinadas fiestas o tradiciones, voy a ser bastante rapidito. Son 4 tradiciones o festividades que se mencionan. Lo primero es el baño ritual, o mikveh, baño ritual o mikveh. Los judíos realizaban distintos tipos de baños rituales, baños de purificación. En el caso de la mujer, ¿verdad? Cuando está en su periodo, pues se supone que se lleve a cabo algún tipo de proceso de purificación, ¿verdad? Y se lavan. Los sacerdotes en otros momentos pues realizaban determinados baños rituales o de purificación. En el caso de como nosotros lo conocemos, ya no pensando en el tema de los judíos, eso se ve específicamente en el bautismo. Jesús participó de un baño ritual, ¿verdad? Y fue en el contexto del bautismo. Pero entonces Jesús toma eso que forma parte de las tradiciones y de las celebraciones estipuladas en el Pentateuco, ¿verdad? En determinadas ordenanzas o instrucciones establecidas por Dios al pueblo hebreo, y él practica eso. Obviamente lo utiliza como una señal del comienzo de su ministerio, y lo vamos a ver ahorita. Es la fiesta de la dedicación o Hanukkah. Es interesante porque la fiesta de la dedicación o Hanukkah no está establecida o no está contemplada en el Antiguo Testamento. Básicamente la fiesta de la dedicación o Hanukkah, y por eso mencioné en las referencias que estoy utilizando, eso está contenido en la fiesta de la dedicación. Se da en el periodo aproximadamente en el año 165 a.C. Y lo que ocurre en ese entonces es que Antíoco, ¿verdad?, que se autoproclama Epífanes, y la palabra Epífanes tiene la misma raíz etimológica de epifanía, que lo que representa es una manifestación divina. Antíoco Epífanes profana en el año 165 a.C. el templo de los judíos, o el templo del Señor, en Jerusalén. Entonces se rebelan contra Antíoco los macabeos, ¿okay?, y batallan contra el ejército y contra, ¿verdad?, contra Antíoco, y lo vencen. Y, ¿verdad?, de acuerdo a lo que está contenido en la Biblia de Jerusalén, y en la Biblia que no es consistente con lo que con la Biblia, ¿verdad?, que nosotros los evangélicos utilizamos, esto está contenido en el libro de Macabeos. Entonces, la fiesta, lo que se celebra en la fiesta es que los macabeos están luchando contra Antíoco, ¿verdad?, contra los griegos, por aproximadamente 9 días, y durante esos 9 días, según se cuenta en Macabeos, el candelabro del templo, sin que se le echara aceite, porque se supone que todos los días se le echaba aceite al candelabro, a la menorá, el candelabro estuvo encendido mientras los macabeos estuvieron luchando contra Antíoco y su ejército, y vencieron, ¿verdad? Y en función de esa victoria obtenida sobre Antíoco Epífanes y los griegos,
estaban dominando en Jerusalén, se estableció la festividad o la celebración de la fiesta de la dedicación, valga la redundancia, ¿verdad? Por la cantidad de veces que estoy mencionando fiesta o celebración. ¿Okay? La fiesta de la dedicación, y que hoy en día es muy conocida como Hanukkah, que típicamente coincide con el comienzo de nuestra fiesta navideña. Otra fiesta bien importante que tenemos que conocer y que de manera bastante breve, y de eso se puede hacer un estudio completo, es la fiesta de las cabañas o Sukkot. La fiesta de las cabañas lo que conmemora, y también esta fiesta fue instituida en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, en los primeros libros del Antiguo Testamento. Lo que se conmemora en la fiesta de las cabañas son las penurias del pueblo hebreo una vez salieron de su cautiverio en Egipto. ¿Okay? Pues sabemos que ellos estuvieron transitando por el desierto luego de haber salido de Egipto por 40 años. Entonces, en conmemoración de las penurias experimentadas en el desierto, pues se instituye la celebración de la fiesta de las cabañas o Sukkot, ¿verdad? En hebreo, Sukkot. Hoy en día todavía esa fiesta se celebra todos los años. ¿Okay? Otra fiesta muy importante es la celebración de la Pascua judía. No podemos confundir lo que es la Pascua judía con la Pascua que hoy en día, ¿verdad?, en el mundo cristiano, específicamente conocido más que todo en el contexto del catolicismo, se conoce como la Pascua de Resurrección, ¿verdad? Pero en este caso es la Pascua judía. Y la Pascua judía lo que conmemora es la celebración establecida también en el Antiguo Testamento, básicamente en el libro de Éxodo. Lo que se recuerda con esa fiesta es el momento en que se lleva a cabo la última señal o la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, que fue lo que dio lugar, ¿verdad? Ya en ese punto ya el faraón se rindió y básicamente es la fiesta, lo que dio lugar al rendimiento del faraón y a permitir que entonces el pueblo saliera fue precisamente la muerte de los primogénitos, que específicamente Dios ordenó a Moisés que le dijera al pueblo que, ¿verdad?, sacrificaran un cordero y marcaran los dinteles de las puertas donde ellos estaban, para que cuando el ángel de la muerte pasara, marcaran con sangre el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, no entrara en donde quiera que la marca de la sangre del cordero estuviese en esa puerta. Y como celebración de esa victoria, ¿verdad?, pues se estableció la celebración de la Pascua, que entre otras cosas pues se incluye el consumo de cordero como parte de la conmemoración de ese evento tan importante. Así que cuatro celebraciones o ritos o tradiciones importantes que conozcamos en el contexto de los judíos, para poder ver eso en la estructura del libro del Evangelio según San Juan. ¿Okay? Ahora, luego que ya hemos hecho todo este resumen, luego que hemos hecho todo este repaso y estamos en mucho mejor conocimiento de asuntos que son básicos y fundamentales para poder ubicarnos mejor en la intención del apóstol, la manera como estructuró el libro, vamos a visitar lo que es la estructura del Evangelio según San Juan. Muy bien, bueno, aquí vamos a estar viendo lo que es la estructura del Evangelio según San Juan. Básicamente aquí pueden apreciar lo que es el bosquejo de todo lo que hasta este momento he estado compartiendo. Ahí tenemos la referencia, tenemos, ¿verdad?, unas notas relacionadas al estilo, el repaso de algunas de las fiestas judías que son importantes que las conozcamos para poder entender mejor lo que es la estructura de la manera en que está escrito el Evangelio según San Juan. Ok, muy importante. Como todo buen libro escrito tiene un prólogo. El prólogo, en el contexto de cualquier obra, representa la cosa que se hace antes de que otra
antes que otra y que sirve de preparación para lo que se va a presentar. Básicamente, en el caso del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, los versos del 1 al 18, se habla de la encarnación de Dios en Jesús, lo cual implica que ese prólogo no me habla de lo que yo voy a encontrar en el Evangelio según San Juan, sino que me presenta una información que en sí misma básicamente constituye un enunciado, unos planteamientos sólidos, que el contenido restante del escrito lo que viene es a apoyar lo que prácticamente se está presentando en ese prólogo. Como menciono, los versos del 1 al 18 constituyen lo que es el prólogo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 específicamente. Eso como la parte A de la estructura. En la parte B, estamos hablando del ministerio de Jesús dividido en 7 etapas enmarcadas por tradiciones o fiestas judías. Por eso lo importante de que tengamos claro, ¿verdad?, en qué consisten determinadas fiestas o tradiciones judías. Y estamos planteando en este caso que el ministerio de Jesús, Juan lo presenta dividido en 7 secciones o etapas específicas que están enmarcadas por festividades o celebraciones o ritos de origen judío, y que Jesús de alguna forma los practicó. No se negó a pasar por ellos, sino que formó parte de lo que fue su vida. Así que dentro de esas 7 secciones o etapas dentro del ministerio de Jesús, en la sección 1, ¿verdad?, vamos a identificarlo de esa manera. En esa sección 1 tenemos un baño ritual, ¿verdad?, y es el bautismo. Así que en el capítulo 1, del verso 19 al 51, vemos dentro de lo que es esa primera sección del ministerio de Jesús, el bautismo como comienzo del ministerio de Jesús. En la sección 2 se presenta la celebración de una primera Pascua, ¿verdad? En ese contexto Jesús, ¿verdad?, según la nota que ustedes pueden estar apreciando junto conmigo, Jesús se presenta como vino. Así que en esa sección 2, comenzando, ¿verdad?, o enmarcada dentro de la celebración de una primera Pascua, vemos que ocurre en el capítulo 2 del 1 al 12 la boda de Caná de Galilea. En el capítulo 2, los versos del 13 al 22, se menciona específicamente que se estaba celebrando la Pascua en Jerusalén. En el capítulo 2, los versos 23 al 25, primeros creyentes en Jerusalén durante la Pascua, estamos claros, está ocurriendo una celebración de Pascua, y todos los acontecimientos mencionados en esa sección 2 de lo que fue el ministerio de Jesús enmarcado en el Evangelio según San Juan, está contenido dentro de una primera Pascua. En el capítulo 3, los versos del 1 al 15, se habla del encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Nicodemo, de noche, de manera oculta, ¿verdad?, sin que mucha gente se enterara de que él estaba visitando a donde Jesús se encontraba, pues está contenido en el capítulo 3, de los versos del 1 al 15. En el capítulo 3, los versos 16 al 21, está lo que es la manifestación o la explicación, según Juan, por parte de Jesús, de el amor de Dios, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 4, del verso 1 al 54, todavía en esta segunda sección del Evangelio, dividido el ministerio de Jesús en 7 secciones. En esta sección 2 tenemos el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La sección 3, ¿verdad?, se enmarca en una fiesta sin nombre. Una fiesta sin nombre. Y no vamos a especular, no vamos a plantear que pueda ser la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? No, sencillamente no se menciona qué era lo que se estaba celebrando. Así que es importante, ¿verdad?, que lo entendamos, pero en ese contexto
Jesús también participa. Así que el verso 1 del capítulo 5 menciona que se estaba celebrando una fiesta, pero no se menciona el nombre y nos vamos a entrar en una dinámica de especulación. En los versos del 2 al 9 se presenta el evento donde Jesús sana a un paralítico en el estanque de Betesda. La sección 4 de lo que representa el ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús terrenal, según narrado por el apóstol Juan, se da en el contexto de una segunda Pascua. Entonces, en ese contexto, en el primero Jesús se presentó como vino, en este caso Jesús se presentó como pan. En los versos del 1 al 15 del capítulo 6 se presenta que Jesús alimenta a 5,000 hombres cerca de la Pascua. En el verso específicamente 4 se menciona que esto ocurre cerca de la Pascua. En los versos del 16 al 21 del capítulo 6 Jesús anda sobre el mar. En el capítulo 6, los versos 22 al 40, Jesús, el pan de vida. En los versículos 41 al 59 del mismo capítulo 6 se presenta a los judíos murmurando y la autopresentación de Jesús de su carne y sangre como pan y vino. Los versos 60 al 71 del capítulo 6 se presenta, ¿verdad? Juan nos narra acerca de la reacción o murmuración de los propios discípulos de Jesús. En la sección 5 del ministerio terrenal de Jesús se da en el contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque Juan presenta los eventos de una manera bastante descriptiva y, ¿verdad? Si uno sigue y lee con el detalle que él lo presenta, vamos a encontrar unos detallitos que pueden ser hasta cómicos dentro de todo lo que representa el estudio. Así que mire lo que encontramos en el capítulo 7, los versos del 1 al 9, nos relata el Evangelio que Jesús manda a los discípulos a asistir a la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén y él se queda en donde estaba. ¿Okay? Él no fue inicialmente con los discípulos, pero los mandó a que fueran. Posteriormente, en los versos del 10 al 13, dice que Jesús va en secreto, había mandado a los discípulos, pero él va en secreto a la fiesta de los tabernáculos. En los versos del 14 al 36 del mismo capítulo 7, se menciona que Jesús enseña durante la fiesta. En los versos del 37 al 39, en ese caso Jesús se presenta como agua viva. ¿Okay? Muy interesante, yo les expliqué hace un momento que particularmente la fiesta de los tabernáculos lo que representaba y representa es básicamente las penurias del pueblo de Israel en su transcurso o su trayecto a través del desierto, ¿verdad? Durante 40 años. Y entonces él se presenta en este caso como agua viva, precisamente en una de las crisis que el pueblo de Israel experimenta en el desierto, precisamente la carencia, la falta de agua, y en un momento dado llegan a un sitio, a un estanque conocido como Mara, aguas amargas, y uno de los milagros que el Señor realiza en el desierto es precisamente convertir las aguas amargas en aguas dulces, aguas que podían ser consumidas. Pero en este caso, precisamente en el contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se presenta como agua viva. Los versículos del 1 al 11 del capítulo 8, todavía dentro de la sección 5, ¿verdad? Y también dentro del contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, se relata el evento de la mujer sorprendida en adulterio. En el capítulo 8, los versículos del 12 al 20, Jesús se presenta como la luz del mundo. ¿Okay? En el desierto ellos experimentaron muchas tinieblas, mucha oscuridad, pero Jesús se presenta en el contexto de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, en esta quinta sección del ministerio terrenal, según lo presenta el apóstol Juan, como la luz del mundo. Los versos del 21 al 30 también del capítulo 8 se presenta a Jesús advirtiendo a los incrédulos.
los versos 31 al 47 se presenta, ¿verdad? Se hace mención de los verdaderos hijos de Abraham. El capítulo 8, los versos 48 al 59, Jesús antes de Abraham, o sea, la preexistencia de Jesús. Antes del principio de los tiempos, ya Jesús existía. En el capítulo 9, los versos del 1 al 41, sanidad de un ciego. Y en ese sentido se presenta nuevamente como luz del mundo. La sección 6 del ministerio de Jesús, vuelvo y repito, según narrado por el apóstol Juan, se da en el contexto de la fiesta de la dedicación. En ese caso, el capítulo 10 de los versos del 1 al 18, Jesús está en Jerusalén, ¿verdad? Pero entonces Jesús se presenta como la puerta de las ovejas y el buen pastor. Los versos 19 al 21 del mismo capítulo 10 se menciona la división entre los judíos acerca de su apreciación de quién era Jesús. El capítulo 10, los versos 22 al 30, Jesús se presenta como uno con el Padre, ¿verdad? Jesús uno con el Padre. Es importante que, por un lado, cuando veíamos en la fiesta de los tabernáculos que se dio en la sección quinta, la sección anterior, Jesús le dice a los discípulos que se vayan a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Él se queda de manera muy discreta, calladito. Posteriormente él va a la fiesta de los tabernáculos, enseña allí en la fiesta de los tabernáculos, se hace sentir, pero inicialmente se maneja de manera muy discreta, porque Jesús tenía muy claro de cuál era su plan. Jesús tenía un plan trazado, él tenía la intención de cumplir a cabalidad con ese plan establecido, y, ¿verdad?, de lo que fue su ministerio. Ahora bien, hay momentos en donde vemos a un Jesús discreto, pero hay momentos en donde Jesús propicia el diálogo y propicia la confrontación para evidenciar y dejar claro realmente quién es. Así que en esos versos del 22 al 30 del capítulo 10, estamos aquí, ¿okay? Jesús se presenta como uno con el Padre, y obviamente en el contexto de lo que él está planteándole a los judíos, eso va a crear fricción, eso va a crear controversia, eso va a crear molestia entre los judíos. Así que ahí, de a renglón seguido, en los versos del 31 al 42, vemos a los judíos que amenazan a Jesús. El capítulo 11, los versos del 1 al 44, se presenta, ¿verdad?, aquel que dice por un lado que es uno con el Padre, que crea molestia, crea malestar entre los judíos. Por otro lado, vemos a renglón seguido en el capítulo 11, los versos del 1 al 44, ese evento extraordinario, espectacular, de la muerte y resurrección de Lázaro. Y en ese contexto Jesús se presenta como la resurrección y la vida. En el capítulo 11, los versículos del 45 al 57, entonces tenemos ahí el relato del complot que se estuvo orquestando para matar a Jesús. La sección 7, relacionada al ministerio de Jesús, según relatado por el apóstol Juan, se da en el contexto de la tercera Pascua, ¿verdad? Hemos mencionado 2 Pascuas anteriormente, ahora la tercera Pascua, y esta etapa es también la semana de la Pasión, y está contenida entre los capítulos 12 y 19, que es la semana de la Pasión y la sepultura de Jesús. Así que vamos a ir rapidito en esa parte. Y en el capítulo 12, del 1 al 11, dice que María unge los pies de Jesús. Los versos del 12 al 19, la entrada triunfal a Jerusalén. Los versículos del 20 al 36, los griegos
buscan a Jesús. Los versículos del 37 al 50, rechazo de los judíos. El capítulo 13 al 17, discursos de despedida. Ahí está, ¿verdad?, el capítulo 14, ¿verdad? Está el capítulo 17, que es un capítulo extraordinario en donde vemos una oración hermosa de Jesús, en donde a mí me fascina un versículo en donde específicamente Jesús, presentándose ante el Padre e intercediendo por sus discípulos, hace mención de nosotros cuando dice: no te pido solamente por estos, los que me diste, sino te pido por aquellos que vendrán por el testimonio de ellos. Y en esa mención estamos nosotros. O sea, a mí me conmueve conocer que Jesús, cuando se presentó como hombre, 100% hombre, como un humano, en esa función de él editar su persona, sujetarse a la voluntad del Padre, eso no constituyó una limitación para que él asumiera un rol de intercesor, de abogar por no solo el bienestar de aquellos hombres, sino por el bienestar de nosotros. Y a mí me conmueve saber que Jesús, independientemente en ese contexto, se encontraba experimentando su humanidad de manera total, y autoimponiéndose las limitaciones que como humano él experimentó, porque fue humano. Él dedicó tiempo a interceder, a orar por nosotros, los que nos encontramos en este siglo XXI, en el año 2020, vivos, ¿verdad? Y que hemos venido por el testimonio que llegó hasta nosotros a través de esos apóstoles, ¿verdad?, que sembraron esa semilla inicial, y de generación en generación, por siglos e incluso milenios, ha llegado hasta nosotros el testimonio de Jesús y ha traído a través de esos hombres, y hoy nosotros estamos aquí, y hemos estado aquí también por la intercesión que en aquel entonces, en el capítulo 17, como mencioné, Jesús en un momento dado le expresó a su Padre que estaba en el cielo. En el capítulo 18, del verso 1 al capítulo 19, versículo 15, tenemos traición, arresto y juicio de Jesús. En el capítulo 19, de los versos 16 al 42, tenemos la crucifixión de Jesús. ¿Okay? Ahí tenemos las 7 secciones enmarcadas, cada una de las 7, en la celebración de una tradición, empezando por un baño ritual, 3 Pascuas, una fiesta que no podemos identificar, y la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación. ¿Okay? 7 celebraciones enmarcadas, en las que se enmarca las secciones de lo que fue el ministerio terrenal. Posteriormente, ¿verdad?, en el capítulo 20, del 1 al 29, los versículos del 1 al 29, tenemos ahí lo que es el relato de la resurrección de Jesús. En el propósito importante, como toda buena obra, vimos el prólogo, vimos el cuerpo del evangelio, que está enmarcado en 7 secciones, lo que tiene que ver el ministerio terrenal enmarcado en 7 secciones, un relato adicional que es la resurrección de Jesús. Y entonces en el capítulo 20 y versos 30 y 31 se define el propósito del libro, ¿verdad? Y el propósito del libro, el verso 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Finalmente, en el contexto de todo el libro tenemos el epílogo. Y el epílogo, ¿verdad?, relacionado con cualquier obra, es la parte final de un discurso o de una obra literaria en la que se hace un resumen general de su contenido. Entonces, en el capítulo 21, los versos del 1 al 14, se presenta a Jesús resucitado manifestándose junto al mar de Galilea. El relato donde los discípulos están pescando,
y se regresan a pescar, y entonces vemos que Jesús se les aparece en la orilla, ordena, habían estado toda la noche pescando, ordena que nuevamente lancen la red al otro lado, y en esta ocasión vuelve y ocurre un milagro de una pesca milagrosa. Sin embargo, a diferencia de la primera pesca milagrosa que conocemos, que las redes se rompían, en esta ocasión las redes no se rompió. ¿Ok? Y ¿verdad? Tenemos ese relato en donde Juan le dice a Pedro, es el maestro. Y todo eso está contenido ahí. También entonces, como parte del epílogo, tenemos en el capítulo 21, los versos del 15 al 25, el diálogo final de Jesús con Pedro. Entonces, ¿por qué el epílogo? Tenemos por un lado el prólogo, que si nosotros nos limitamos a ver lo que es el contenido del capítulo 1, los versos del 1 al 18, que es la encarnación de Jesús, o sea, la encarnación de Dios en Jesús, la encarnación de la divinidad en un hombre. Eso es lo que es la encarnación de Dios en Jesús. Tenemos ahí un contenido extraordinario de lo que Dios o Juan quiere comunicarnos. Pero en el epílogo, que es la parte final de una obra literaria, que se hace un resumen general de su contenido, tenemos entonces que ese epílogo está enmarcado en la manifestación del Jesús resucitado, ¿verdad?, a sus discípulos, a unos testigos, y el diálogo final de Jesús con Pedro, porque eso representa, eso refleja lo que verdaderamente fue la intención de Dios y de Jesús en su ministerio. ¿Okay? Primero, Dios se encarna en Jesús, es el prólogo. En el epílogo, en eso ahí se resume todo. Jesús resucitó, murió pero resucitó, se manifiesta a sus discípulos, hay unos testigos, pero al final de todo lo más espectacular es ese diálogo final en donde se nos presenta a un Jesús resucitado reconciliando a un hombre, independientemente la falta, la falla, la traición, la negación de Pedro. Vemos entonces a Jesús reconciliándose, estableciendo que el llamado, ¿verdad?, el ser escogido no depende estrictamente del mérito del hombre, sino de la labor extraordinaria del sacrificio de Jesús, en donde sencillamente reitera su llamado y reitera el trato establecido con el ser humano, su trato de redención y de devolver al hombre a su dignidad, en función del sacrificio que él realizó y no en función del mérito del ser humano. Así que bien importante poder tener claro cuál es la estructura en la cual el Evangelio según San Juan está escrito. Quiero terminar este estudio y quiero despedirme en esta ocasión. Básicamente hacemos esto con mucha responsabilidad. Queremos ser efectivos en la manera que estamos compartiendo con usted que se está conectando y está dedicando tiempo a escucharnos. Y queremos ser muy responsables, queremos ser muy cuidadosos, pero queremos ser bien efectivos en lo que estamos haciendo y queremos ponernos a su disposición. Básicamente, como mencioné en un principio, queremos que si esto está siendo de beneficio para usted y le ayuda, queremos ponernos a su disposición. Pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico teologiaenarroz@gmail.com, teologiaenarroz@gmail.com. Si fue de beneficio, si fue de bendición, si quiere de alguna manera compartir este contenido en el contexto de su iglesia o simplemente para
para enriquecimiento personal, ¿verdad? Porque todos necesitamos aprender, todos necesitamos estudiar. Se puede dirigir al correo electrónico compartido y me lo pide, y el bosquejo que estuvimos proyectando en el estudio se lo enviamos gustosamente. Así que bendiciones a todos, fue un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes, y ya saben, si fue de bendición, riegue la voz, comparta esto con otras personas y puede entonces ayudarnos a que esta información se propague y ayude a otras personas a poder crecer y madurar y lograr una profundidad mayor en lo que es el fortalecimiento, el enriquecimiento de la fe, para poder presentar defensa en lo que creemos de manera digna, de manera responsable, porque nuestro Señor no merece menos, merece que lo representemos dignamente. Y aunque no somos perfectos, debemos hacer el mayor esfuerzo para poder presentarnos de manera correcta en cualquier lugar en donde de alguna manera tengamos que representar a nuestro Señor, que lo hizo de manera tan extraordinaria a favor de cada uno de nosotros. Nuevamente bendiciones y muchas gracias por visitarnos y compartir con nosotros este tiempo. Bendiciones.